Buenas noches, qué gusto que estén con nosotros en este viernes, finalizando semana y por supuesto con todas las informaciones de lo que ha sucedido en el país. Y las autoridades de la Policía Nacional siguen sorprendiendo con la gran cantidad de dinero que están ofreciendo como recompensa a quien dé información sobre el paradero del general Romeo Vázquez Velázquez para proceder a su captura. El ex jerarca militar se encuentra prófugo tras ser acusado del asesinato de Isi Obed Murillo. Veamos aquí los detalles. Cansará hasta que este gobierno comunista y su familión rindan cuentas por corrupción, narcotráfico, impunidad y saqueo ante las autoridades internacionales, porque Honduras se mantiene firme y de pie. Volveremos a vencer. Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, dijo que se trata de un procedimiento y que el general cuenta con información y habilidades para evadir los procedimientos, pero que algún día va a caer y que el sistema de recompensa es un instrumento para este fin. No, se están haciendo los procedimientos como a cualquier persona que se está emitiendo que se le emitió una orden de captura. Se está buscando para darle la aprehensión y remitirlo al órgano jurisdiccional correspondiente. Es un procedimiento, tenemos más de 10 años. Sobre todo a quien dé información que sea fidedigna, como lo han dicho las autoridades policiales. Pero ve usted cómo va el recuento hasta ese momento sobre lo que se ha determinado con estas recompensas, sobre cuándo inició, que fueron 500,000 lempiras, incluso la primera de ellas. Posteriormente, ya esa misma ascendió a 1,000,000 de lempiras. Y aquí están las fechas exactas para que usted pueda corroborar el dato. El 22 de marzo fue la primera cifra, después de que él se declaró oficialmente prófugo de la justicia. Un día después se ofreció 1,000,000 de lempiras. El 24 de abril ya siguieron 2,000,000 de lempiras. Posteriormente, el 11 de abril, ascendió a 3,000,000 de lempiras. Luego el 14 de abril, 3,5 millones, para seguir, por supuesto, el 13 de junio con 5,000,000 de lempiras. El 14 de julio esto siguió en aumento. Todo parecía que era exagerada la cifra, pero aún así los días han pasado y ustedes vean hasta lo que hemos llegado. 10 millones ofrecían ese 14 de julio. Luego, el 31 de julio, incrementaron a 15 millones de lempiras. 20 millones fue la última cifra que teníamos hasta el 18 de agosto. Sin embargo, ese día las autoridades, como ya lo vieron ustedes, han incrementado a 25 millones esta recompensa por quien dé información sobre este paradero del general Romeo Vázquez Velázquez, quien todavía se sigue él prófugo de la justicia después del pasado 3, o mejor dicho, el mes de marzo. Esta es la información que tenemos hasta este momento, el recuento específico de estas recompensas y cómo han ido aumentando las mismas. Pero cambiamos completamente de tema. En menos de 3 días, más de 55,000 hondureños dejarán de ser amparados por el estatus de protección temporal TPS, una situación que sectores lamentan, ya que aseguran se generará un fuerte impacto económico y humanitario. Gabriela Plata nos tiene todos los detalles. En menos de 3 días, la vida de más de 55,000 hondureños dará un giro de 360 grados tras la cancelación oficial del estatus de protección temporal, una decisión adoptada por el gobierno de Donald Trump el pasado 7 de julio y que hasta el día de hoy el impacto más allá de lo económico será humanitario, advierten expertos. El máximo impacto va a ser desde el punto de vista humano. En el tema de, obviamente hay un impacto económico, pero no es el más relevante. El tema más relevante aquí es el impacto humano. ¿Por qué? Porque recordemos que estas son personas que tienen más de 20 años de estar en Estados Unidos, ¿verdad? Ya están hechos o acostumbrados a una dinámica social, a una dinámica productiva, a una dinámica familiar que está en base a la cultura americana. Y también muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos que tienen un estatus de migración. Pese a las drásticas medidas antimigratorias en Estados Unidos, desde Cancillería señalan, este grupo de hondureños en el exterior se mantiene en pie de lucha hasta agotar todas las instancias legales.
Tristemente, es una fecha donde se terminan los permisos de trabajo para los tepecianos. Los tepecianos, yo los conozco muy bien, me he reunido con muchos, con la organización incluso nacional TPS, y ellos van a seguir en la lucha, ellos van a seguir la lucha judicial. Hay otra audiencia el 18 de noviembre, que es una audiencia clave. Vamos a ver qué resolución da la juez en ese momento y a ver si continúa o no continúa el juicio. Tras efectuarse esta cancelación oficial, expertos en materia legal señalan aún existe el amparo de múltiples estatus de protección temporal, donde el arraigo de estos hondureños podría jugar a favor. Sin embargo, esto apenas comienza. La ley no se puede hacer nada, porque es una potestad, reitero, del Poder Ejecutivo. Nuevas oportunidades con unos nuevos programas migratorios. Estados Unidos cuenta con múltiples programas migratorios para poder darle a estas personas que ya han sido o que ya tienen un récord de vida, darles una nueva oportunidad de someterse a un régimen que les dé ese estatus legal en el país de América. Desde el 5 de enero de 1999 hasta este próximo 8 de septiembre, el TPS acompañará a cada una de estas familias que salieron de Honduras después de vivir un momento. ¿Verdad? La relación de los pueblos diplomáticas con otros países son perfectamente normales. Estados Unidos tiene relaciones con China también y tienen buenas relaciones comerciales, así como nosotros estamos abriendo avenidas comerciales con el gobierno de China. Y cuando se cometen cosas que ellos consideran que no les parece, ellos tienen todo su derecho de hacer sanciones, pero no es por tener relaciones con China que van a cancelar ningún tipo de, o van a hacer algún tipo de sanciones. Sobre ¿no? el tema del TPS. Y por otro lado, dictan prisión preventiva contra Amílcar Hernández, quien es hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y otras personas acusadas por delitos de lavado de activo en el sonado caso de Comixmul. Una resolución y es un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a estos 10 ciudadanos acusados por los delitos de apropiación indebida continuada, estafa impropia agravada en concurso ideal y lavado de activos en perjuicio de la cooperativa mixta Comixmul. Lo agendada la audiencia preliminar para el 7 de octubre a las 10 de la mañana de no existir recurso de apelación. Las partes procesales tienen 3 días para interponer recurso de apelación y ya estaríamos a la respuesta de la Corte de Apelación. Cambiamos completamente de tema. El candidato presidencial Narri Asfura del Partido Nacional ha pedido a la Cancillería devolver al Registro Nacional de las Personas las identidades de los hondureños radicados en el extranjero para poder evitar malos entendidos y que la situación no se preste para un fraude electoral. Estuve hablando con la consejera Cosette López y ella me estaba contando del tema de 479,000, para ser un poco más exacto, que han mandado cartas a la Cancillería a pedir dónde están esas identidades, si han sido entregadas o no. Entonces, ese es un tema muy delicado de cara a las elecciones generales, que qué va a pasar con esas identidades, qué las tienen o para qué las van a ocupar. Si la gente no las tiene, entonces ¿por qué no las devuelven al RNP? ¿O por qué no las entregan? ¿Quién las tiene? ¿Dónde están? Esa es una pregunta bien difícil. Mientras tanto, el analista político Fernando González hace un llamado al Congreso Nacional para que aprueben el presupuesto a la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, ya que aseguran son instituciones garantes de un proceso democrático en el país. La ley de Estado de Antonomasia tiene sus presupuestos aparte, son individualísimos, pero como todo se genera a través de lo que es el Congreso Nacional, hay que determinar si se ponen de acuerdo, ¿verdad?, los padres de la patria, en darle el paso con respecto a lo que es el financiamiento correspondiente. De nada serviría en este caso el tener el presupuesto si no se tiene de dónde sacarlo. Y tras haberse establecido el orden y asimismo concretados los acuerdos desde el Consejo Nacional Electoral, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras ha aplaudido el avance del cronograma electoral.
Caso, efectivamente, en un momento, y claro, con eso muchas preocupaciones, pero creo que nuevamente los consejeros del Consejo Nacional Electoral mostraron el profesionalismo que se necesita para tranquilizar a la población, y creo que el proceso ahora está en marcha tal como está previsto. Han asignado los contratos y las empresas que correspondían para que la elección se realice en tiempo y forma y como corresponde, es decir, en transparencia y con la tranquilidad para que toda la población pueda participar. Nosotros, esas son, creo yo, buenas noticias para todo el país. Ya está lista la nación. Y luego que diputados del oficialismo han mencionado que presentarán una iniciativa para quitarle la personería jurídica al Partido Nacional y Liberal, los miembros de la oposición han mencionado que existe una desesperación por parte del gobierno contra los opositores. Que los de Libertad y Refundación cada día demuestran el miedo que tienen y cada día le demuestran al pueblo hondureño cuán vinculados están con el cartel de los soles, con el Foro de Sao Paulo, con toda la izquierda internacional del que Libre forma parte. Entonces, si vamos a hablar de a quién hay que quitarle la personería jurídica, pues hay que quitarse la Libertad y Refundación. ¿Por qué? Porque Libre nació del dinero y de los fondos del narcotráfico. En un video en el 2013 señalan que estaban negociando la mitad para el comandante. ¿Y de dónde venían? De aquellos que hoy están cumpliendo sentencias en Estados Unidos y que formaron parte del narcotráfico en Honduras. Mientras tanto, a través de las redes sociales en X, el Joel Antonio Zelaya, quien es el fiscal general de la República, ha dicho lo siguiente: he recibido en mi despacho el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Cedesol, en el que dicho ente recomienda evaluar su contenido. He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública para que de inmediato lo analice y lo incorpore a las investigaciones en curso, las cuales ya presentan avances. Es lo que ha dicho el fiscal general de la República. Esto sobre el tema de Cedesol, y que todavía sigue siendo un tema sin poder resolver dentro del Poder Judicial. De sus hogares. Casi la mitad de la niñez hondureña se ve forzada a trabajar, en muchos casos sacrificando su educación. Más de 1 millón de niños salen a las calles a buscar el sustento de sus hogares. Los departamentos donde predominan las cifras de menores de edad en situación de trabajo infantil son, gracias a Dios, con el 45.9%, Intibucá 35.2%, Lempira 34.0%, El Paraíso 29.2%, Colón 28.4%, Comayagua 28.0%. Del total de 2.519.255 de niños en Honduras, el 13% se dedica a trabajar en la zona urbana, mientras que el 29% en la zona rural, según datos solicitados del Instituto Nacional de Estadística. En realidad, es el resultado de la enorme desigualdad social de la pobreza y la pobreza extrema. El trabajo infantil se ha aceptado en medio de la sociedad simple y sencillamente por la falta de oportunidades de empleo dignos para las familias y salarios dignos. Aseguran que ejecutan políticas públicas enfocadas en la prevención del trabajo infantil, asegurando el bienestar y el desarrollo integral de los niños que se encuentran en condiciones de trabajo infantil. Nosotros como Secretaría de SENAP sí vemos este tipo de situación de tanto infantil, explotación, digamos que son denuncias del tipo de casos que llegan aquí. Nosotros los abordamos el abordaje y le brindamos ese espacio, ahí le damos asistencia integral, desarrollo y lo que es atención psicológica y social. Las denuncias son medidas aquí, ya lo que tiene que ver con las investigaciones y el seguimiento de esas denuncias sería por parte de la Fiscalía que se realiza.
Cambiamos completamente de información. No hay maíz a la venta en el mercado Medina de Concepción de San Pedro Sula. El grano básico se ha escaseado y por consecuencia incrementó su precio hasta en 3 lempiras por libra. Así lo han manifestado los locatarios de este lugar. La esperanza de poder normalizar el abastecimiento se centra ya en la producción local. Preocupados se encuentran locatarios del mercado municipal Medina Concepción en San Pedro Sula por el aumento que ha sufrido el maíz, pasando de costar 7 lempiras a los 10 lempiras cada libra, debido al desabastecimiento de las plazas, poniendo su esperanza en la cosecha nacional. Subió bastante el maíz ahorita, estábamos comprando a 560, ahora estamos comprando a 800 para dar a 10 la libra. No tenemos maíz ahorita, pero primeramente Dios vamos a tener y lo vamos a dar precio a la gente para que lo venga a visitar aquí en el mercado y lo vamos a dar precio siempre. No, ahorita no tengo maíz ahorita, pero primeramente Dios vamos a tener, que entre en la plaza y entonces vamos a tener en los puestos. Aunque algunos productores pudieron sembrar a tiempo y están próximos a cosechar, entendidos en la materia señalan que la producción de granos básicos en el país sigue siendo deficiente en comparación a la demanda alimentaria, por lo que innegablemente Honduras sigue dependiendo de la importación. Se espera que en muchas zonas del país, Olancho, Paraíso, aquí en el norte, en muchas zonas lograron sembrar a tiempo y ya muchos están cercanos a cosechar, ¿verdad? Casos de granos básicos, pero siempre en granos básicos estamos siendo deficitarios, ¿verdad? Especialmente en arroz, ¿verdad? Que no vamos a lograr producir más allá de unas 450.000 quintales y nuestra demanda es arriba de los 4 millones de quintales. En maíz, los mismos productores están diciendo que posiblemente no lleguen, en todo el año no se llegue a producir ni 7 millones de quintales y nuestra demanda anda arriba de los 26 millones de quintales. Entre tanto, los vendedores del mercado en la capital industrial reportaron una disminución de 1 lempira a la libra de frijoles y de arroz, pero anuncian que el aceite podría tener un incremento en los próximos días. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Mientras tanto, la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de hondureños podría provocar una sensible baja de turistas para el feriado morazánico. Así lo han asegurado los empresarios de la industria. A más de 3 semanas para el feriado morazánico, los empresarios del sector turismo están muy preocupados, ya que la crisis económica que enfrentan la mayoría de los hondureños no está enviando señales positivas que indiquen que los catrachos quieran salir a vacacionar. El desorden que existe en la industria lo que nos está generando y en toda la situación económica es que el 15% de los ingresos no están llegando. Esto es un problema grave, porque las personas tienen que decidir comer, pagar la escuela y por último tener que ir de turismo. Y esto pues va a afectar a esos 300.000 empleos que tenemos ahorita estables, pero que si no se hacen en esas temporadas estacionales los ingresos que se requieren por turismo, pues las empresas seguramente van a tener que ir haciendo recortes. El temor está, y esto es bien importante porque nos quisiéramos hablar ahorita que estamos listos para recibir a todo el mundo, que estamos felices de que los hondureños ya están decidiendo reservar, pero los datos que nos están dando los sectores de destinos turísticos, tanto emisores como receptivos, lo que nos están diciendo es que las reservaciones ni la paquetización se está haciendo. Los representantes de la Asociación de Pequeños Hoteles aseguran que hasta el momento los hondureños no han hecho reservaciones como en años anteriores. Y a veces la gente llega y dice, buenas, ¿tiene habitación? O sea, ¿verdad? No se preocupa de reservar. Pero aún así, en otras épocas ya hemos tenido algunas señales de que la gente va a ir. Pero en este momento no tenemos ninguna señal, ¿verdad? No sabemos. Y esperemos también que el clima sea otro factor importante, porque muchas veces ya hemos tenido semanas morazánicas que el clima nos ha
botado todo. Las autoridades de turismo aseguran que para este feriado morazánico esperan una movilización a los diferentes destinos turísticos del país de unos 800,000 hondureños. Feriado morazánico está a menos del mes de que sea y es una semana en la que esperamos que muchos hondureños se desplacen a nivel nacional. Recordemos que es un feriado nacional, por lo cual el movimiento es mucho menor al de la Semana Santa. Esperamos movimientos de alrededor de unos 800,000 turistas nacionales que se desplacen a nivel nacional hacia cualquiera de los destinos que tengamos, ya sea retornar a sus lugares de origen, visitar a algún familiar, pero que salgamos de nuestras casas, conozcamos nuestro país, promovámoslo, amémoslo, cuidémoslo. Las altas tasas de interés en los préstamos es otro factor que podría evitar que los hondureños salgan a vacacionar, ya que la mayoría utilizan las tarjetas y los créditos para poder salir de vacaciones durante los feriados nacionales largos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, esta mañana decenas de limeños salieron a las calles a manifestarse en apoyo a la construcción de la represa El Tablón, ya que aseguran el proyecto busca proteger el Valle de Sula de las inundaciones, pero ha presentado resistencias en el municipio de Quimistán. Son muy mínimas las afectaciones que ellos tienen. Nuestro gobierno ha buscado la manera de cómo reunirse con este comité que se opone, donde hay propuestas que se les va a recompensar el valor de sus propiedades, y los que tienen casas donde se va a ejecutar el proyecto también se les está dando la oportunidad de que ellos elijan un lugar más seguro, se les va a construir sus casas de nuevo y en mejores condiciones. No es posible que por 450 familias, que son las que van a salir afectadas en la parte alta del departamento de Santa Bárbara, se opongan ellos a beneficiar a más de 2.5 millones de familias que vivimos en la zona metropolitana del Valle de Sula, que hemos sido afectadas enormemente. Por lo tanto, pues le decimos a nuestra presidenta, al ministro Eric Tejada, que por favor ejecuten el proyecto de desarrollo de toda la zona metropolitana del Valle de Sula. Y por otro lado, el Congreso Nacional ha comenzado a dar seguimiento al proyecto del ferrocarril interoceánico luego de que las autoridades de la Comisión Nacional CONFI presentaran ya los avances de la iniciativa a una delegación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El ferrocarril interoceánico vuelve a la mesa tras una reunión entre funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos con la Comisión Nacional de este proyecto, quienes les han presentado los avances que él mismo ha tenido y lo que representaría para el país. Hay que preparar a Honduras para construir el ferrocarril interoceánico. Y el primer mandato que hemos tenido de parte de la Presidenta de la República es crear el marco jurídico, el marco legal de este proyecto. Y ese es el que venimos a presentar aquí al Congreso Nacional ante la honorable Cámara, ¿verdad?, de Diputados. Y hoy estamos aquí con el presidente de la Comisión de Dictamen de esta ley, ¿verdad?, presentando, en este caso, las recomendaciones que nos ha hecho el Departamento de Comercio a través del programa. Héctor Zelaya también se reunió con el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley del Ferrocarril Interoceánico en el Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, con el fin de dar seguimiento a la discusión legislativa de la normativa que permitirá impulsar el proyecto. Hemos reiterado a los visitantes la firme determinación del Congreso del apoyo que se tiene a este importante proyecto para el país. Y esperamos que en los próximos días se reunirá la comisión especial nombrada por el presidente Luis Redondo para tratar en detalle sobre los diferentes aspectos del proyecto y tratar de llevarlo al Pleno del Congreso Nacional lo más pronto posible. Las autoridades subrayaron que el proyecto ferroviario aún se encuentra en fase de análisis y socialización, pero recalcaron que de concretarse podría convertir a Honduras en un punto estratégico para el comercio internacional. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
decía, el segundo trimestre de este 2025, el Banco Central reporta un incremento en el índice mensual de la actividad económica de un 3.9%, impulsado por los sectores como la intermediación financiera, transporte y servicios por el sector agrícola. A pesar del contexto internacional, la economía hondureña continúa dando señales de resiliencia. La máxima autoridad monetaria asegura que en el primer semestre de este año, la actividad económica mensual refleja un crecimiento del 3.9%. Los economistas aseguran que es positivo para la macroeconomía del país. Vemos que en el caso del IMAE ha presentado un crecimiento del 3.9% para este primer semestre del año y que de una u otra manera refleja el dinamismo de sectores clave en la economía y que han tenido una notoriedad bastante importante en los últimos años, como el caso de la intermediación financiera, que está alcanzando un crecimiento del más del 10%, el tema del transporte servicio más de un 6% y así otras actividades como el sector agrícola, que ha tenido un crecimiento del 3.1%. El Banco Central proyecta un crecimiento económico del 3.5 a un 4% al finalizar este 2025, pero este puede verse afectado por una caída en las remesas familiares por las masivas deportaciones de hondureños que viven en los Estados Unidos, aseguran expertos en finanzas. Obviamente por el tema de que es la primera fuente de captación de divisas en nuestro país. Prácticamente está sosteniendo las reservas internacionales netas. Y esto pues impacta en el tema de política cambiaria, en el mercado de divisas, y esto pues es lo que moviliza el tema de la oferta y demanda de la divisa en el país. Y por su parte, otros economistas son del criterio que el país no logrará alcanzar el crecimiento económico proyectado por el Banco Central, ya que la economía nacional está estancada. Mire, yo creo que las cifras del Banco Central no están tan exactas o relacionadas con las que emitió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en su última proyección decía que Honduras iba a crecer 2.9 o 3. Esto quiere decir que si el año pasado fue 3.5, en vez de crecer, bajamos en crecimiento. Y eso se nota. Yo creo que la economía de Honduras está estancada por muchos motivos. No hay inversión, el clima político está afectando a la atracción de inversión, estamos importando más de lo que estamos exportando, no hay divisas. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios asegura que aún así el país alcance el crecimiento del 4%, este sigue siendo insuficiente para poder mejorar las condiciones de vida de los hondureños. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Mientras tanto, la presidenta, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, junto con el Fondo Hondureño de Inversión Social, lanzan el Programa Nacional de Carreteras Democráticas para poder mejorar la red vial de los sectores que carecen de una infraestructura adecuada, el mantenimiento de las mismas o una construcción de nuevas carreteras secundarias o terciarias. Para mejorar la red vial o crear nuevas infraestructuras de carreteras en el país y zonas carentes de las mismas, se ha establecido el Programa Nacional de Carreteras Democráticas por parte de la presidenta Xiomara Castro y autoridades de gobierno. Lo difícil que fue llegar hasta aquí, porque esto comenzó desde el 2022. En aquel momento ambicionábamos tener más. Deseábamos tener 200 equipos completos. Pero bueno, siempre hay un inicio. Y hoy tenemos 83 máquinas nuevas de primer nivel, aseguradas, y tienen garantía por 3 años para su mantenimiento. Esto es de ustedes. Este programa permitirá construir también nuevos proyectos, así como la reparación vial ante desastres naturales, menciona el ministro Octavio Pineda de la CID. Hoy podemos anunciar que se crea un nuevo programa en esta secretaría, que nosotros le hemos bautizado Carreteras Democráticas Xiomara Castro. Este programa, presidenta, tiene como objetivo
tiene dos objetivos principales: la intervención a nuestra red vial secundaria y terciaria, sobre todo a los lugares más recónditos de este país, para que estas máquinas se pongan a disposición. Y vamos a anunciar, Presidenta, que en los 3 años y 7 meses que llevamos de gobierno hemos logrado intervenir, llámese con terracería, con proyectos nuevos de interconexiones municipales, caminos productivos, más de 5.000 kilómetros en lo que va de los 3 años y 7 meses, Presidenta. ¿Eso qué quiere decir? Hemos intervenido más de 1.400 kilómetros por año. ¿Y saben cuánto era la data de los gobiernos anteriores? No lograba pasar de los 600 kilómetros por año. O sea, nosotros le hemos duplicado lo que se había hecho por año con los gobiernos anteriores. Este programa ampliará la cobertura que actualmente tiene el gobierno de más de 5.000 kilómetros de carretera construida y la ampliación de zonas postergadas, carentes de calles en el país. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha hecho formal entrega de 83 máquinas de equipo pesado para buscar mejorar las condiciones de vida de la población hondureña a través de la mejora permanente de la red vial o la construcción de la red vial en lugares inexistentes. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Cambiamos completamente de tema. Sectores como el COFADE y también Citramedis continúan exigiendo una respuesta a las desapariciones de hondureños en los últimos 40 años en Honduras. Más de 184 desaparecidos en 40 años. Sectores exigen una respuesta clara en torno a estos casos. Nosotros como COFADE no ha sido fácil mantenernos más de 40 años aquí en esta plaza exigiendo que por fin nos den el verdadero informe de nuestros seres queridos, los desaparecidos, ¿verdad? Y también estamos en la exigencia de que la ley de reparación integral de víctimas de violaciones a derechos humanos de los años 80 al 93 sea aprobada ante el Congreso Nacional, que el año pasado fue emitida y hasta el momento no tenemos respuesta. La aprobación del anteproyecto de ley sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales con las víctimas de la doctrina de seguridad nacional, que fue entregado al Pleno Legislativo en abril del 2024, todavía sigue pendiente, por lo que el Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, recordó este día al Congreso Nacional su responsabilidad histórica, que ha quedado solo en una promesa. De aprobar esa ley vendría a beneficiar a todo el pueblo hondureño, no es a unos ni a otros, es al pueblo que beneficia y se sentaría precedentes impresionantes, o sería jurisprudencia, porque sería el primer país que aprobaría una ley integral para las víctimas y para la no repetición de los hechos. Y cuando hablamos eso, no repetición de hechos, hablamos de garantizar que los derechos humanos de las y los ciudadanos deben de ser respetados. Miren, las víctimas de violación en el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional fueron más de 6.000 personas a nivel nacional que nosotros tenemos registro. De desapariciones forzadas concretamente, tenemos 184 personas. En Honduras, la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales. Nosotros creemos que debe haber una desclasificación de los archivos en poder de las Fuerzas Armadas. La verdad que fue una doctrina de seguridad nacional que se enfocó desde el Estado en desaparecer, en torturar, asesinar a los opositores. Creemos que es justo que estas madres, que estas familiares, hermanos puedan tener respuestas sobre sus desaparecidos, porque algunos fueron familiares de compañeros de trabajo nuestros de la Secretaría de Salud. Más de 184 hondureños desaparecidos en 40 años. Así es, un gran doloroso es lo que se le ha contado a este momento. Según un informe en el país, la desaparición de personas continúa en aumento, lo cual exige respuestas inmediatas, urgentes, coordinadas y sostenidas por parte de la institucionalidad pública.
Con imágenes del Zambrano, les informó Walter Pérez. Les tengo buenas noticias. Deposita, suma y arranca, porque si depositas o incrementas tus ahorros con 500 lempiras o más, participas en el sorteo de 6 carros Jetour nuevos. Son 6 carros en 6 meses y 6 ganadores. Conviértete en uno de ellos. Ahorra y participa. Seguimos con las noticias. En las últimas horas han capturado en un sector de Comayagüela a un soldado activo de las Fuerzas Armadas, acusado del delito de homicidio en contra de un ciudadano. El hecho, según el reporte policial, se registró en esa misma zona. El soldado se encontraba junto a la otra persona y luego de haber discutido procedió a atacarlo con un arma blanca tipo cuchillo. Se trata de un hombre perteneciente a las Fuerzas Armadas. Dentro de la institución tiene el grado de soldado por el delito de homicidio. La acción policial dio lugar mediante una denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencia 911, donde indicaban que en la Quinta Avenida se encontraba en el pavimento una persona atendida, aparentemente sin vida. De inmediato las patrullas con los motorizados se trasladaron al lugar de los hechos para verificar dicha denuncia y en efecto el militar le habría quitado la vida a otros ciudadanos. De inmediato se le dio seguimiento y vigilancia y se logró capturar en la Tercera Avenida en el Parque La Libertad. Por lo anterior, la persona, junto a la evidencia, fue trasladada hacia las instalaciones de la DPI al Departamento de Delitos contra la Vida para realizar el procedimiento correspondiente. Y tras la polémica sobre que un funcionario municipal encargado de las concesiones de agua y basura de San Pedro Sula, que condicionó una entrevista tratando de obligar a una periodista a firmar una declaración jurada, el alcalde Roberto Contreras ha manifestado que esa postura no ha sido propia de su administración. Tuve conocimiento al respecto y ustedes saben perfectamente que esa no ha sido la posición de nuestra administración. Cuando han habido investigaciones y ustedes han venido a hacer consultas, siempre les hemos atendido. El accionar de este funcionario, el cual definitivamente pues ya le llamamos la atención y se han presentado las disculpas a ella personalmente, no representa en sí lo que es la opinión o la forma que nosotros tenemos de llevarnos con los medios. Siempre hemos tenido una muy buena relación y somos garantes y respetuosos de lo que es la libertad de prensa. Les presentamos ahora un resumen de hechos policiales. La Policía Nacional capturó en Cihuetepeque a una joven de 21 años acusada de violación en ataque en la Quinta Avenida de Comayagüela que dejó un fallecido y 2 heridos. Según testigos, el sospechoso, presuntamente bajo efectos de las drogas, atacó a varias personas con un puñal y fue detenido minutos después en el Parque La Libertad con un arma en la mochila. Este fue un resumen de sucesos, les informó Seilin Amador. Y en la graduación de 20 nuevos miembros del curso internacional Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas de SON, la presidenta Xiomara Castro llamó a estos miembros de las Fuerzas Armadas a ser protectores del pueblo, garantes de la Constitución y también a proteger la alternancia de los procesos electorales. Durante su participación en los actos de graduación de 20 oficiales del curso TESON, la presidenta Xiomara Castro resaltó las acciones de esta institución que han permitido reducir el crimen en Honduras, así como un incremento del 400% en la captura de narcotraficantes. Apreciados oficiales graduados, su mandato exige lealtad a la Constitución y obediencia al pueblo soberano. Como comandante general de las Fuerzas Armadas, los nombro tesones de la refundación, guardianes de los valores patrios y defensores de la democracia. Recordemos siempre que el uniforme militar no se viste para gloria personal, sino para honrar a la patria.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, mencionó a los graduados que deben ser un ejemplo de compromiso y lealtad hacia la patria. Felicitaciones a los graduados distinguidos, primero, segundo y tercer lugar, dignos de ese reconocimiento por esas cualidades o esas acciones virtuosas, esa excepcionalidad que presentaron durante el curso, que fueron evaluadas todas esas cualidades de manera objetivas y subjetivas también. Así que felicidades y que sigan con este curso. Ese fue un sueño, como les digo, esa actitud de ese primer lugar, esa actitud de segundo y tercer lugar, esa actitud de graduado distinguido, deben de mantenerla durante su carrera militar, al igual que los demás. Hemos estado premiando a ellos, pero representan a todos ustedes, los que hoy se han graduado. Felicitaciones a ese espíritu militar también, quien representa pues que tenía esa llama del espíritu aún ante cualquier dificultad. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha hecho un llamado a estos 20 miembros que integran ahora esas fuerzas especiales, conocidas en nuestro país como Tesón, para que velen por la paz, por la ciudadanía, pero también por el respeto a la democracia y a la Constitución de nuestro país. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Conozca ahora el resumen de las noticias internacionales. Hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta semana también. Nos esperamos el próximo lunes. Espero que ustedes tengan un feliz fin de semana y que puedan descansar. Buenas noches.